Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos para buscar la palabra de Dios, para pedir al Señor que nos hable, nos instruya, para crecer en esa misericordia como veíamos ayer, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos, Señor, clamando como esos ciegos que oraron ayer, Señor, que estuvimos estudiándolos, Padre, clamando por misericordia. Y necesitamos tu misericordia, que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Háblanos, Señor, en el nombre tuyo. Amén. Amén. Ahora estamos otra vez en Mateo 20, pero en el versículo 31. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Qué hermoso, esa clamor persistente, esa oración persistente. Vimos ayer la segunda cosa, cómo ellos desesperados los desesperados pueden ser salvados. Y ahora vamos a ver que pueden ser salvados los desesperados persistiendo en su clamor por su misericordia. A veces oramos algo y decimos: no, ya Dios no me escuchó. Tú y yo tenemos que perseverar y perseverar y perseverar. Los desesperados tienen que persistir aún en vista de la oposición, aún cuando los otros no te dejen avanzar. Tú agárrate del Señor. Las personas que realmente quieren a Cristo deben perseverar, deben luchar contra todos los obstáculos hasta que Cristo responda. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que estar ahí perseverando, persistentes. Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, hasta que vemos la mano de Dios abrirse y contestar. Tenemos que entender eso, mis amados. Estos dos hombres nos enseñan lo que es la perseverancia. No se desanimaron porque la multitud le decían: cállense, cállense, no los van a oír. Ellos siguieron orando. La multitud los reprendió y trató de impedirles que llegaran a Cristo, pero ellos no se dejarían entender. Pero dice la palabra: ellos clamaban más. Hay gente que te dice: ya no ores, ya no hay remedio. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y podemos seguir orando y orando y clamar más. Un torrente de fervor y sensación vibraba en el cuerpo de ellos. Estaban sinceramente muertos, nada podía detenerlos. Estaban desesperados. Quizás nunca más tendrían tal oportunidad. De modo que lucharon, combatieron, resistieron a la multitud y clamaron a voz en cuello: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hay muchos obstáculos en nuestra búsqueda de Cristo, obstáculos interiores y exteriores. A veces nosotros mismos obstruimos el camino. A veces otras personas, a veces las circunstancias, los obstáculos siempre están ahí. Los obstáculos tienen que ser combatidos y superados. No debemos rendirnos ante ellos. En cambio, debemos usarlos para aprender la paciencia y crecer en experiencia, en la victoria, en esperanza. No debemos de desanimarnos. El Señor está esperando que le busquemos. Las pruebas
tienen que ser usadas para agudizar, incrementar y fortalecer nuestra fe. Es por ese motivo que no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, las pruebas. Es cuando más oramos. Cuando estamos pasando pruebas, oramos y pedimos oración y vamos a la oración y vamos al culto porque hay una necesidad de nosotros. Así que tenemos que entenderlo. Los desesperados deben de perseverar hasta tener respuesta de Jesús. La persistencia siempre atrae la atención del Señor Jesús. Cuando ven que somos persistentes, cuando ven que estamos creyendo, cuando ven que estamos obedeciendo al Señor, tenemos que entender eso. Tenemos que entender. Había que clamar. Al Señor le gusta que nosotros estemos persistentes. Lo que preguntó Jesús ya sabía, lo que los ciegos querían. Probablemente también les habría oído clamar, pero quería que experimentaran la persistencia. ¿Por qué? Porque nos enseña Cristo la persistencia y la perseverancia en vez de simplemente satisfacer. El Señor Jesús pudo haberles contestado a la primera, pero los dejó que persistieran. El Señor Jesús los escuchó a la primera, ahí en medio de la multitud, en medio de los gritos. El Señor oyó ese clamor, pero dejó que persistieran. ¡Qué precioso! Hay 5 motivos para que el Señor permita que persistemos. La perseverancia aguda y fortalece nuestra fe. Nos enseña paciencia, nos da experiencia, victoria y esperanza. Por eso es que es muy bueno persistir. Tener que perseverar agudiza nuestras mentes y nos hace más conscientes. Nos da más tiempo para pensar, para meditar y buscar la verdad acerca de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Resalta nuestra verdadera necesidad cuando estamos persistentes. La necesidad de perseverar nos enseña a orar y buscar a Dios más y más. Nos hace más conscientes de nuestra indefensa y de nuestra necesidad de su presencia y ayuda. Cada vez que persistimos nos damos cuenta que nosotros solos no podemos salir adelante, que si no es con la ayuda, si no es con el favor del Señor, no podemos hacerlo. Tener que perseverar aumenta nuestra parte en su obra y adoración. Nos enseña a adorar a Dios. Crea en nosotros un sentido dentro de nosotros de tener una parte más grande. No es una necesidad de parte de Dios, sino de parte nuestra. Dios no necesita nuestra perseverancia, nosotros la necesitamos. Nosotros la necesitamos. Es un gran privilegio servir, privilegio que Él nos concede. Teniendo que perseverar, nos da más tiempo para alcanzar un mayor número de personas con el poder de Dios. La perseverancia es un testimonio mayor de Dios. Cuando Dios responde y se mueve, mayor número de personas son impulsadas a observar la obra de Dios. La gente nos está observando para ver si somos persistentes, para ver si estamos perseverando. Eso es lo que están observando y decir, mira, a pesar de las pruebas, Él sigue adelante, Él sigue adelante. Estas cosas es una importante lección para la iglesia. Con frecuencia los pobres y más necesitados son alejados, ignorados, olvidados, reprendidos y no deseados en la iglesia. Se les considera perezosos y carentes de iniciativa e incapaces de contribuir con mucho.
La iglesia racionaliza diciendo que los pobres y necesitados se sentirían incómodos y que de todos modos no querrían ser parte del compañerismo. Esa es una mentira del diablo. Cuando dicen, no, es que los humildes y pobres no quieren entrar porque se sienten incómodos. Más bien los hacemos sentirse incómodos, porque no somos sinceros, no los damos la bienvenida. Nuestro Señor nunca rechazó a ninguna persona. Nunca pensó que la iglesia solamente supliría las necesidades de cierta clase de personas. Además, ¿qué clase? ¿En cierta cantidad de dinero? ¿Es cierto número de vestidos, o trajes, o zapatos, o relojes, o cierto tamaño de casa, de automóvil, de escritorio, de silla, es estatura, peinado, en cierta zona en la ciudad, en el barrio, junto a un campo de golf, junto a un lago? ¿Cuáles necios podemos ser? ¿Hasta cuándo nos haremos los necios mientras el mundo alrededor clama desesperadamente? Y nos hacemos oídos sordos. Y decimos, no, ellos no caben con nosotros. ¿Hay alguno aquí que piensa y ve y sienta como piensa y ve y siente Jesús? ¿Dónde está la persona que se ponga en lugar de Dios para extender la ayuda a los perdidos y a los pobres en este mundo? Tenemos que ser las manos de Dios, los instrumentos de Dios. Tenemos que ser sensibles como Jesús fue sensible a estos ciegos. No voltear la cara y decir, pues yo no tengo con qué ayudar. Yo hoy no traigo dinero, pero podemos hacer una oración. Podemos darles un pan. Podemos ayudar a la gente. Tenemos que ver lo que hicieron estos ciegos. Eran mendigos muy pobres. No poseían nada que apelar a otros. La sociedad los rechazaba. Incluso la multitud que los rodeaba a Jesús los apartó tratando de silenciarlos en su búsqueda de Dios. Nunca habían seguido a Cristo, nunca lo habían oído predicar, ni siquiera una vez. Sentían muy poco de Él. Tenían un pedido increíble para hacer a que Cristo sanara su ceguera. Y dice la palabra de Dios, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, le haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Y en Juan 15:17 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En Isaías 65:24 dice, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Tenemos que entender, no solamente debemos de venir al Señor cuando tenemos problemas, también podemos venir en amor, en adoración, en gratitud al Señor. Vamos a orar, mis amados. Padre, gracias, Señor, porque seguimos estudiando las actitudes de estos ciegos, Señor. Y dos ciegos, pobres, desvalidos, nos han enseñado tanto estas 2 tardes, Señor, a cómo perseverar, a cómo orar, a cómo confiar, a cómo crecer en fe, Señor. Ayuda a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos. En esta tarde queremos pedir, Señor, por todos los ciegos, por todos los sordos, por todos los que no pueden caminar, por todos los que están en los hospitales, por todos los niños enfermos de cáncer, Señor. Padre, ten misericordia de ellos, Padre. Derrama de tu aceite fresco en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, mis amados. Nos vemos mañana miércoles. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.